Este domingo vamos a hacer una de nuestro estudio de Primera de Samuel y prepare su Biblia ahí en el libro de Salmos, en el Salmo 2. Bien, pues acompáñeme a orar, Padre, seguimos orando para que tú tomes control de la predicación, que tú nos guíes a tu verdad. Que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de mis hermanos, que hable al corazón de cada uno de mis hermanos y que su voluntad sea conformada cada vez más a tu voluntad, Señor, conforme a lo que dices en tu palabra. Que lo que te agrada es obediencia, Padre. Oramos para que así sea en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al Salmo capítulo 2. La prédica de hoy se titula Salmo 2, una reflexión navideña. Muy bien, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Esa es la frase de un famoso e influyente filósofo alemán del siglo XIX. La frase básicamente lo que hace en su contexto, Dios ha muerto, no quiere decir propiamente que Dios existió y luego murió, sino que en realidad lo que trata de resumir, lo que trata de expresar es el creciente ateísmo que empezaba a surgir en el siglo XVIII, con el nacimiento de lo que se llama la Ilustración. Recuerde que la Ilustración es un periodo donde las ideas de la ciencia, la razón, el anhelo de progreso empezaba a imperar en la sociedad. Y entonces esto empieza a ponerse en el trono y Dios empieza a dejar su trono. Y eso es lo que refleja esta frase. Claro, algunos lo han tomado literal, ¿verdad? Y han hecho una bandera de esta frase. Dios está muerto. Y eso lo sabemos. Pero básicamente refleja ese pensamiento que viene desde la Ilustración y que nos alcanza hasta nuestros días. Este filósofo fue parte de esa influencia, ¿verdad? Tomó, discernió lo que está pasando ahí, lo acuñó en esta frase y fue influencia para muchos. A pesar de que este hombre creció en una familia creyente, se declaraba ateo. Este es solo un ejemplo de muchos. Un ejemplo de cómo el mundo intenta rebelarse, intenta sacudirse de la autoridad soberana de Dios. Dios es el creador y la creación le debe obediencia. Intenta imponer entonces su propia autoridad. La arrogancia sin límites del hombre intenta entonces de manera reiterada, ¿verdad?, socavar la autoridad, retirar la autoridad del creador y poner su propia autoridad. Y esto a veces a través de la historia se ve de maneras más claras, de maneras más radicales. Por ejemplo, los países de Europa del Este, ¿verdad? Pero también en el mundo occidental, inicialmente de una manera muy sigilosa, y eso ha llegado hasta nuestros días de una manera más abierta. Intentar quitar a Dios de su trono y su autoridad soberana y poner al hombre como única autoridad. Pero eso realmente suena imposible ante un Dios omnipotente y soberano. Habrá que decir, ¿verdad?, que tampoco es algo nuevo. Los intentos de rebelión del hombre, los intentos, ¿verdad?, de arrancarse de la autoridad de Dios, no son nuevos. Esto se remonta realmente, como bien dice este predicador Steve Lawson, al jardín del Edén, en Génesis 3. El Salmo 2 entonces nos presenta un cuadro de esta rebelión, de un mundo pecador que trata de zafarse de la autoridad de Dios
mediante la rebelión. Entonces, el propósito del presente sermón es conocer mediante 4 escenas precisamente este cuadro de rebelión. Pero no solo eso, sino también cómo responde Dios ante ello. Y a partir de ahí, finalmente hacer una reflexión navideña, ya que estamos en Navidad, ¿verdad? Muy bien, entonces acompáñenme al Salmo 2 y leamos el Salmo 2. Dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y bueno, a manera de contexto es importante señalar que el Salmo 1 y el Salmo 2 son considerados como la introducción a todo el libro de los Salmos. Y es más que una introducción. Entonces, si usted se da cuenta, el Salmo 1 empieza con bienaventurado y el Salmo 2 termina con bienaventurado. Son como 2 pilares que forman la entrada a un edificio. Vamos a ponerle el edificio de los salmos, el salterio, como si este fuera el edificio de los salmos, ¿verdad? Y desde el vestíbulo de un edificio, algunos de ellos nos empiezan a señalar a qué vamos a entrar. Bueno, un edificio generalmente tiene, ¿verdad?, 4 paredes y un techo. El libro de los Salmos está dividido en 5 secciones, en 5 porciones. Son 5 libros en uno, pues. Y es bien interesante que cuando uno se mete un poquito más, van a ver una progresión. Este libro tiene una progresión que va de lamento y termina en alabanza. Esa es la progresión del libro de los Salmos. Es un libro hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué función tienen estos 2 pilares de entrada de este vestíbulo? Salmo 1 y Salmo 2. La mayoría de nosotros conocemos el Salmo 1, ¿verdad? Y es favorito de muchos de nosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El Salmo 1 habla de la ley de Jehová. El Salmo 1 habla de la función de la instrucción de Jehová, de los que siguen la ley de Jehová y también de los que no siguen la ley y el destino de cada uno de ellos. Pero es la instrucción. ¿Qué habla el Salmo 2? El Salmo 2 habla de Dios y de su Mesías. Entonces, nuestro edificio se llama el Salmo y la primera pared hay lamento y la segunda pared hay lamento y la tercera pared hay lamento y alabanza y la cuarta pared hay alabanza y lamento y la quinta pared hay solo alabanza. El salterio termina con alabanza en sus últimos versículos. Entonces, ¿qué nos anuncia este vestíbulo? Nos anuncia que cuando entremos al edificio, vamos a ver el tema del edificio es el rey y su reino. Todo lo que vamos a ver en ese edificio adentro es el rey y su reino. Y cómo debe de responder el ciudadano del reino ante Dios. Por eso el Salmo es instrucción, es poesía, cierto, pero es instrucción también. ¿Y es instrucción acerca de quién? Del rey y su Mesías.
Entonces ahí podemos aprender. No solo son emociones humanas, ahí vemos reflejadas todas las emociones humanas, ¿verdad? Pero esas emociones humanas nos dicen cómo debemos responder ante el rey, ante el que reina. Bien, entonces con ese contexto podemos ver un poquito más claro el Salmo 2. Vamos a ver el segundo pilar. Y el Salmo 2 particularmente tiene que ver con Dios y su Mesías. El Salmo 2 entonces tiene que ver con rebelión. El Salmo 2 está estructurado, si se fijaron ahí en su Biblia, los que tienen Reina Valera, no sé en las otras versiones, pero los que tienen Reina Valera, se ve claramente que en cada 3 versículos hay un espacio. No sé si notaron eso. Entonces, el Salmo 2 está estructurado en 4 estrofas. ¿Sí? Cada estrofa tiene 3 versículos. Y cada versículo es un asunto de la rebelión y cómo Dios responde a ella. Entonces, son 4 escenas, cada una de 3 versículos. El Salmo 2 entonces inicia con la intención de los reyes paganos de rebelarse contra Dios, ya en su contexto histórico. Es un salmo de David. ¿Cómo sabemos que es un salmo de David? Porque en el Nuevo Testamento algunos autores se lo atribuyen a David. No tiene una superinscripción como otros salmos, pero en el Nuevo Testamento se le atribuye a David. Bien, entonces el contexto histórico es un tipo de salmo que se llama salmo real. Se piensa que es un salmo que se utilizaba en la ceremonia de coronación del rey de Israel. Entonces eso les va a hacer más sentido conforme vayamos avanzando. Ese es el contexto histórico del salmo actual, de su momento, cuando fue escrito. Para eso se utilizaba. Y entonces por eso inicia, ¿verdad?, con el tema de la rebelión. Dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y el versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Entonces la primera pregunta es una especie de pregunta retórica. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, la primera escena es una rebelión vana. Versículo 1, versículo 3. Las naciones y los pueblos, entonces, ¿qué dice el Salmo? Están amotinándose. Una palabra más fuerte es rebelarse. Se están rebelando. Y no es cualquier rebelión. Es una rebelión que causa tumulto. Tumultuosa, que es más grave todavía. Eso es lo que refleja el término, ¿verdad? En contra, en el contexto histórico, contra el rey de Israel. El ungido de Dios. Amotinarse entonces o rebelarse está implicando un gran número de personas. Es algo que se ha planeado y que se está llevando a cabo porque es un tiempo presente. Están cavilando. Están planeando un tumulto grande. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y pensar también se traduce como conspirar, que todavía tiene un significado más fuerte también. O sea, no es así como que estoy pensando hacer esto, no. Están conspirando, es decir, están planeando de una manera intencional, metódica, una rebelión. Un ataque tumultuoso. En este caso, ¿quiénes son los rebeldes? Estas palabras se aplican principalmente a las naciones paganas. Recuerden, la historia de Israel está desarrollada en medio de una zona hostil, tanto del lado occidental del mar Mediterráneo como del lado oriental. Amonitas, moabitas, filisteos. Eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel y obviamente contra su rey. Entonces, ellos están planeando rebelarse contra el rey. Están planeando de una manera metódica,
cómo vamos a ir en contra de este rey. Sin embargo, pues, dice el versículo 1, porque piensan cosas vanas. Y este término vano, muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Vano quiere decir algo vacío, algo sin sentido, algo que se esfuma, ¿verdad? Como el vapor del agua. Entonces es una cosa vana, pero sobre todo es una cosa sin sentido. Esa es la idea aquí. Por más metódico que sea tu plan, no tiene sentido. El menor sentido tiene este plan, ¿verdad? Entonces, esto se debe a que cualquier estrategia que ellos pudieran haber armado no va a fructificar. De entrada, no va a fructificar. Por eso es algo vano, aparte sin sentido. Bueno, y en el contexto vamos a ver otra razón más por cuál es sin sentido. ¿A quién se le puede oponer a Dios? Nadie. Aunque los del periodo de Ilustración en adelante piensen que sí, pero no, sin sentido, ¿verdad? Bien, versículo 2, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Entonces es una rebelión vana, sin sentido, pero también es una rebelión decidida, porque esta palabra se levantarán es algo que está firme. Es como ponerse de pie firmemente y estar decidido a hacerlo. No hay duda de ello. Los reyes de la tierra, los reyes de los pueblos de las naciones vecinas, los príncipes, ¿verdad? Digamos, sus gobernadores, pues. Todos están coludidos y están preparando este plan. Están firmes en llevarlo a cabo. ¿Cuál es su objetivo? Dios y su ungido. Contra Jehová y contra su ungido. Entonces aquí la palabra ungido o Mesías, que es en el original donde deriva la palabra Cristo en el Nuevo Testamento, es el escogido por Dios. En este contexto es el rey que Dios ha elegido para guiar a su pueblo. Claro, después tiene otras connotaciones, ¿verdad? Pero básicamente es el rey que Dios ha escogido. Bueno, ahora que estamos viendo primera de Samuel, ¿verdad? Que Dios le pide a Samuel que vaya a ungir a Saúl. Más adelante unge a David. Entonces, esa es la idea aquí básicamente, la idea en este contexto. El ungido de Jehová es principalmente su rey. Ahora, los rebeldes piensan, pues, que están armando una rebelión que va a fructificar y meterse contra el ungido de Jehová, que es su rey, es meterse contra Dios mismo. Pero como que estas naciones todavía no lo tienen muy claro, ¿verdad? Los rebeldes piensan pues que van a fructificar, están armando esta rebelión contra el ungido de Jehová, que es el rey. La palabra diciendo, entonces, nos remite a qué plan. ¿Cómo lo van a hacer? Dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces es una rebelión vana, es una rebelión que está decidida a llevarse a cabo, pero también es una rebelión total. Quieren deshacerse del ungido de Jehová. Quieren acabar con el ungido de Jehová. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y este rompamos y echemos es el término gramatical como está escrito, tiene mucho más fuerza todavía, ¿verdad? Que como lo leemos. Es más fuerte el término. O sea, hay una decisión total de arrancarse de la autoridad del rey. Y nada los va a detener. Ahora, es claro que estas naciones no estaban amarradas, ¿verdad? O estaban con grilletes.
no se refiere, pues es un sentido figurado, recuerden que es poesía. Entonces, ¿qué implica aquí rompamos y echemos? La idea aquí es que ven al rey de Israel y a su pueblo como los opresores de ellos. Esa es la idea. Como sus dominadores, como sus enemigos ante los cuales ellos necesitan liberarse, deshacerse, despojarse. Rompamos y echemos las cuerdas y las ligaduras. Y entonces, ven esta escena, hay un plan de rebelión contra Jehová y su ungido. Es un plan vano, hay un plan decidido y hay un plan total. Esa es la primera escena. Una escena de rebelión total. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esto? Versículo 4 al versículo 6. ¿Qué se puede esperar de este plan entonces? Dios no queda impasible, pero tampoco queda impresionado. Que se junten todos los reyes y sus príncipes. Dios responde en dos sentidos entonces. Da una respuesta contundente, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esta es la segunda escena. Esta escena se lleva a cabo entonces en el cielo. La primera es en la tierra. ¿Sí? Entonces, el que mora en los cielos, hay un contraste claro. Y eso es lo que quiere reflejar el Salmo, ¿verdad? Entre los moradores de la tierra y el morador de los cielos, que es Dios, que es Jehová. ¿Sí? Es un contraste. Entonces, aquí es interesante que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, que no utiliza el salmista la palabra Jehová, sino la palabra Señor. Adonai, Señor. Y es interesante, les digo, porque utiliza esta palabra, porque cuando utiliza esta palabra para referirse a Dios, es que Él es soberano sobre todo. Cuando utiliza la palabra Jehová para referirse a Dios, se refiere más a ese Dios de pacto. Por eso hay ese cambio aquí, Señor, Dios, Él es soberano, está implicando que Dios es el soberano de todo. Él es el jefe, pues. Él es el que manda. Él es el que decide cómo son las cosas en su creación. No es el periodo de ilustración y la ciencia y el pensamiento y el progreso. Qué bueno que haya eso, ¿verdad? Es gracia de Dios también. Pero Dios dice cómo se deben hacer las cosas en su creación. Entonces, cuando el hombre tenga su creación, podrá hacerlo. Pero eso es hipotético nada más. Entonces, hay ese contraste entre el Dios del cielo, de los cielos, y los reyes de la tierra. ¿Quién tiene autoridad entonces? ¿Quién tiene la mayor autoridad? El Señor que mora en los cielos. Por ahí va la idea. No son los reyes. Es el Señor que mora en los cielos, se reirá de ellos. Interesante, ¿verdad? Dios se ríe y se burla. ¿Sí? Entonces recuerden que en la Biblia y particularmente en los Salmos, Dios utiliza estos términos que son muy humanos para poder enseñarnos, para podernos dar una idea de cómo Dios reacciona ante las diferentes situaciones del hombre. Entonces, si no nos habla en nuestros propios términos, sería difícil entender al Señor, ¿verdad? Entonces, reirá y burlará. Ahora vamos a ponerlo en esos términos. Dios no se ríe ni se burla de manera pecaminosa como nosotros lo hacemos. Entonces lo que está reflejando aquí es una indignación santa del Señor ante la escena de rebelión. ¿Sí? Entonces lo entendemos en nuestros propios términos. El punto del asunto es que los reyes, ¿verdad? Y sus príncipes tienen un plan vano.
es tan vano que raya en lo ridículo a la luz de Dios, del Señor y su poder. Es como decir, tengo el plan de atravesar el Pacífico durante el tsunami, nadando. Pues, ¿cómo suena? Ridículo. ¿Cuál es la reacción que tendríamos? Nos reiríamos, ¿verdad? Oye, ¿cómo se te ocurre semejante insensatez? De entrada es vano lo que estás diciendo. Pues es una manera muy coloquial, pues, de tratar de entender la reacción de indignación de Dios, de un Dios santo, que siempre reacciona de manera santa ante los actos, ¿verdad?, que van en contra de su voluntad. Entonces, Él se reirá y se burlará, pero no solamente eso, sino que hablará. Y cuando el Señor habla, pues hay que abrir los oídos. Y cuando el Señor habla, a veces no nos agrada lo que habla, pero es el Señor. Y entonces dice aquí el versículo, ¿verdad?, contra los príncipes, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 5. Hablará, es la causa. Los turbará, es el efecto. ¿Cómo empezó Dios la creación? Y Dios dijo. Ese es el poder de Dios. Y entonces aquí la idea que está reflejando es que Dios va a hablar y va a aterrorizar a estos reyes y príncipes. Una causa y un efecto, hablará y los turbará. Igual, el sentido del pasaje es que causará un terror inimaginable. Por eso, la rebelión es ¿qué? Vana. Pues no puedes. ¿Quieres nadar durante el tsunami? Pues adelante. Bueno, esa es una respuesta contundente del Señor en su indignación santa y una respuesta sorprendente, versículo 6. No solo el Señor reacciona de manera indigna, advierte de juicio, sino que dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ese pero es importante. Por eso la respuesta no deja de sorprender. Bueno, ustedes están planeando esto, pero yo he puesto mi rey. Y ese yo he puesto mi rey es el aquí y el ahora. Eso significa, ok, quieren rebelión, pero yo he puesto mi rey. Aquí y ahora. En la medida, pues, que ustedes se rebelen, yo he puesto mi rey que va a tratar con ustedes. ¿Sobre quién? Sobre Sión, mi santo monte. Y esto habla de seriedad, de cómo Dios toma estas cosas, ¿verdad? Porque Sión es su santo monte, es un lugar de adoración, de reverencia. Jerusalén es un lugar consagrado al Señor, y ahí iba a ser coronado el rey. Entonces, ¿qué mensaje es ese? Bueno, este es mi rey, dice el Señor. Es el rey que yo he elegido, yo he consagrado, me va a servir a mí y va a ser mi instrumento. ¿Para qué? Para juzgar a las naciones. Entonces, eso abona a la idea de que detrás del rey de Israel está ¿quién? Dios, el Señor, con todo su poder. Por eso es meterse con mi rey, no es solo con él, es meterse conmigo. Algo como le dijo Dios a Samuel, ¿recuerdan? Samuel, el problema no es contigo primariamente, el problema es conmigo. Y luego ya les dice, ¿verdad? ¿Quieren rey? Ok, les voy a dar un rey. ¿Sí?
Bien, entonces es una rebelión vana, hay una respuesta de indignación del Señor. Y anuncia, ¿verdad? Empieza a anunciar su plan. Es la tercera escena, es el decreto de Dios, versículo 7, versículo 9. No solo Dios responde con indignación, sino que decreta específicamente que Él reina a través de un rey al cual le ha dado el poder para hacerlo. A su rey y a nadie más. Versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y noten un cambio aquí, que el Salmo empieza a hablar en primera persona. Número 1. Y número 2, vuelve a utilizar la palabra Jehová. La palabra del Dios de pacto. Dios está en un pacto con su rey. Con toda autoridad. ¿Quién va a publicar el decreto? Primero, el Hijo. Su Hijo es anunciado, dice ahí el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Entonces, el Hijo, el Rey, tiene el privilegio de proclamar el decreto de Dios, la palabra de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí es muy importante comentar que el lenguaje padre-hijo es una metáfora. Lo que está tratando de expresar, pues, es la relación, así como hay una relación entre el padre y el hijo, una relación muy especial, muy particular, hay una relación entre Jehová y su ungido, el rey. Como que Dios adopta al rey y una vez adoptado le otorga todos los derechos que le corresponden al padre. Entonces refleja en primera instancia y en este contexto esa relación filial. Padre e hijo, yo te engendré hoy. Y la palabra engendrar, ¿verdad? También aplica a esa relación filial, padre. Hijo es el día, pues, que el rey es coronado, ese es el día que el rey es engendrado. O sea, a partir de ahí, ese rey tiene toda la autoridad de Dios para operar bajo los lineamientos de Dios. El día de hoy, el día de la coronación. Bueno, entonces, esta relación también tiene que ver con lo que se conoce con el pacto davídico. Recuerda al pacto davídico, que luego es en Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos un poquito. Acompáñenme ahí a Samuel. Es Segunda de Samuel. Capítulo 7. Vean ahí, Segunda de Samuel, capítulo 7. Esto es lo que se conoce como el pacto davídico. Entonces, por eso sabemos que del linaje de David salen varios reyes. Pero ese pacto davídico alcanza hasta el Mesías y Señor de señores, que es Jesucristo. Dice el versículo 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Por eso alcanza al rey de ese momento, pero va más allá. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Entonces hay esa relación. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. ¿Por qué? Porque el verdadero ungido de Jehová
¿Era quién? David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por eso este pasaje va más allá, ¿verdad?, de Salomón y de los reyes que le siguieron, y llega a cumplirse hasta Cristo, eternamente y para siempre. Bueno, esta relación de padre e hijo es la que se ve en este salmo, precisamente. Pero no hay que confundirnos, porque a veces podemos decir que en base a este versículo Cristo es un ser creado, pero no habla de eso, ¿verdad? Cristo es Dios, consustancial con el Padre. Es el Hijo. Sí, pero aquí se establece ese lenguaje. El salmista usa ese lenguaje, esa relación padre-hijo, para afirmar pues la autoridad del rey como hijo, digamos, adoptivo de Dios, pero con toda la autoridad del Señor. Entonces, regresemos al Salmo 11. Entonces, el decreto es anunciado, un hijo, un rey. Y este rey reinará sobre las naciones, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bueno, una vez coronado el rey, ¿verdad?, toma su posesión, toma la autoridad que Dios le ha delegado, y él va a reinar con autoridad firme. ¿Qué quiere decir con vara de hierro? O cetro también, ¿verdad? Es la autoridad que él tiene, con la cual él va a gobernar. Pero vara de hierro es la firmeza con lo que va a hacer. Él es el indicado para acabar con la rebelión. Él gobernará con vara de hierro y reinará. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. O sea, habla de lo que Dios le da a su ungido. Habla de la autoridad y el dominio que le da a su ungido. Hasta los confines de la tierra, y la manera de gobernar con vara de hierro. Entonces, ese es el decreto, anuncia a su hijo, y a través de ese hijo, él reinará. Versículo 9. Pero esa es la tercera escena. La cuarta escena, ¿verdad?, viene en el versículo 10, y es el llamado de Dios. Es una invitación. Una invitación. O sea, la historia no termina ahí. Vean cómo la gracia y misericordia de Jehová empieza a salir. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Bueno, es interesante también este versículo 10, porque esta palabra que se traduce aquí como sed prudentes, se puede también traducir como actúen sabiamente. Y ese es un imperativo. Actúen sabiamente. Y la otra palabra que se traduce también como amonestación es déjense instruir. Y entonces, tienen que abrir los ojos y actuar sabiamente ante lo que están planeando. Y no solo eso, sino preguntarnos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, déjense instruir. Porque ese es pasivo, o sea, ellos tienen que recibir la instrucción. Pero tienen la obligación, ¿verdad?, y la prerrogativa de decir, sí, queremos ser instruidos. Pero pueden negarse. Y dice, actúen sabiamente y déjense instruir.
¿Qué hay ahí? ¿Qué vemos ahí en el carácter de Dios? Vemos gracia, ¿verdad? Vemos misericordia, su bondad, su amor. Dios es el soberano de su creación. Déjense instruir y actúen sabiamente. Versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Le está dando instrucción lo que tienen que hacer. Servid, otra vez, y alegrarse es un imperativo también. Dice, bueno, actúen sabiamente. Déjense enseñar, déjense instruir. Y con esa instrucción, ¿verdad? Con esa sabiduría, ¿qué hay que hacer? Servir al Señor con alegría. ¿Saben qué bonito? Servir al Señor con alegría. Hacerlo con la actitud y la motivación correcta. Servir y alegrarse. Bueno, todavía hay más, dice el versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y esta palabra honrar también es interesante porque se traduce como besar. Besar. Bueno, es extraño, ¿verdad? Pero algunos lo traducen como ustedes besen los pies del rey o del ungido. Bueno, esta forma también es un imperativo, es un mandato. Honrad o besar. Y este besar tiene que ver realmente con ese sentido de reverencia ante la autoridad de Dios. De reverencia. Una forma de someterse, una forma de darle honra. Por eso la Reina Valera lo traduce como honra. Y es correcto, pero va más allá todavía. ¿No? Es hincarse realmente ante el rey como una manera de respeto. Yo respeto al rey, yo respeto esta autoridad porque es de Dios. ¿Sí? Eso es lo que está intentando decir. Besar, honrar. Una forma de homenaje también. Entonces, es este respeto, ¿verdad? Que todos debemos tener ante el Señor. Tributo incluso al Hijo. Digo, el año pasado que me tocó escuchar a un querido predicador y hermano, hice una anotación en mi Biblia que dice, este versículo 12, dice, es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Y bueno, me llamó la atención ese comentario, ¿verdad? Es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Y cuando lo revisamos, aquí habla, ¿verdad?, de someterse al Hijo, de besar al Hijo, porque si no, ¿qué pasa? Se inflama de pronto su ira. Y recuerda en cierto sentido Juan 3:16, 3:17. De tal manera amó Dios al mundo, que si usted no cree en el Señor, el versículo 17 dice, está condenado. Entonces, esto es algo realmente similar. No honras al Hijo, aparece la ira del Hijo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando la ira del Hijo se manifieste? Pues se acabó. ¿Qué pasa si tú no te entregas tu vida, ¿verdad? Te sometes al Hijo de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasa es que estamos en ese periodo, ¿verdad?, de la redención entre la primera y la segunda venida. Pero en la segunda venida, ¿qué va a suceder? Cuando venga el rey en su reino, va a venir con su ira inflamada. Va a venir a juzgar. Entonces es ahí donde se ve el amor y la gracia de Dios. Entonces, este llamado realmente es una invitación en el contexto histórico a los reyes de la tierra a reconsiderar su plan que es vano, a someterse a la autoridad de su Hijo. Y no solo eso, sino honrar al Hijo. ¿Para qué?
¿Cómo termina el versículo? Bienaventurados todos los que en Él confían. Y ese bienaventurado tiene toda una connotación tan grande, tan bella, tan hermosa, ¿verdad? Que es como empieza el Salmo 1. Entonces, el bienaventurado es ¿quién? El que en Él confía. Y ese confía también puede ser en el que se refugia. Tú vas a ser bienaventurado si te refugias en el Mesías. Entonces, ahí está la oportunidad que Dios está dando ante este plan de rebelión. O sea, no es que llega y somete la rebelión y se acabó. No. Dios imparte misericordia aquí. Dios imparte gracia aquí. Su bondad aquí es manifestada. Y entonces, el Salmo 1, bienaventurado. El Salmo 2 termina con bienaventurado. El Salmo 1 tiene que ver con la palabra. Eres bienaventurado si estás pegado a la palabra. El Salmo 2 tiene que ver con Dios y su Mesías. Eres bienaventurado si te refugias y recibes la instrucción que Él te da. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la idea aquí es, el Salmo 2, hay una rebelión, hay una respuesta, hay un decreto y finalmente un llamado. A pesar de los intentos de rebelión contra el reino de Dios, ¿qué sucede? El Señor ha establecido a su ungido, a su Mesías, con toda autoridad para que reine sobre ¿qué? Sobre todo. Nada escapa de su control, de su autoridad, sobre todo, pero también hace un llamado a estos reyes y príncipes rebeldes y pecadores para que se refugien antes de que su ira los alcance. Ese es el Evangelio. Antes de que su ira los alcance, hay oportunidad. Y bueno, ya seguimos el contexto, ¿verdad? Y teológicamente este salmo se aplica ¿a quién? Al Señor de señores, a Cristo. Cristo es el cumplimiento literal del Salmo 2. Es ese Mesías, ese rey que viene del linaje de David. Y encuentra su expresión clara y precisa en el Nuevo Testamento. Y eso es lo hermoso del Salmo 2. Hechos 4:25, acompáñenme ahí a Hechos. Hechos 4:25. Dice la palabra que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor. ¿Y contra quién? Contra su Cristo. Por eso sabemos que este salmo es de David, porque aquí Pedro se lo atribuye a David. ¿Sí? Contra el Señor y contra su Cristo. ¿Y en el contexto de quién está hablando Pedro? De Jesús, del Cristo. Por eso sabemos que tiene ese cumplimiento literal en Cristo. Hechos 13 más adelante. Hechos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, eso que vemos aplicado en el contexto histórico a los reyes del linaje de David tiene su cumplimiento completo, digamos pues,
en Cristo, en el Nuevo Testamento. Y en cuanto a que la levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. O sea, también está conectado a la resurrección. Y eso es lo interesante. Un poco más adelante, Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 5, aquí en el contexto, el escritor de Hebreos está tratando de establecer la superioridad de los ángeles, de Cristo sobre los ángeles, como un primer tema. Dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Qué está hablando de él? El punto aquí es que solamente, ¿verdad?, Jesús y no los ángeles es el Hijo de Dios. Hay esa relación filial padre-hijo, ahora en su posición exaltada, que es superior a los ángeles y que él es el Mesías y el cumplimiento del Salmo 2. También apunta obviamente a la encarnación, que es lo que estamos festejando en parte hoy, ¿verdad? En la Navidad es Dios hecho hombre. Ese es su significado, pero tiene muchas implicaciones, muchas ramificaciones. Entonces, retomando la idea, bueno, Apocalipsis, acompáñenme, capítulo 2, ese es el último. Hay otros pasajes, pero creo que con estos son suficientes. Apocalipsis. Y es por ello, hermanos, que este Salmo 2 da esperanza al creyente. Es un salmo también para afirmar la esperanza del creyente. Vean lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Es un mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero vean cómo los anima. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, Apocalipsis es un libro de esperanza. Como le comento alguna vez a algunos jóvenes, no tienes que entender todo de Apocalipsis. Léelo para que afirmes, para que afirmes tu esperanza en el Señor. Es un libro de ánimo para el creyente. Vean aquí lo que dice, ¿verdad? Como yo también la he recibido de mi Padre, y las regirá con vara de hierro. Es el mismo lenguaje del Salmo 2. Y esto lo está usando el Señor. Bueno, eso es nada más para apoyar la idea que el Salmo 2 tiene su cumplimiento literal en Cristo. Bueno, a pesar de los intentos de la rebelión contra Dios, entonces, específicamente contra Cristo, Dios ha establecido a su Hijo, Jesucristo, con toda autoridad para que reine por sobre todo, porque lo ha hecho Señor de todo. Y Él hace un llamado, una invitación a los pecadores para que se refugien en Él antes de que venga su ira. Se refugien en arrepentimiento y fe antes de que venga a juzgar a los pecadores o te pares ante Él sin Cristo. Dice el versículo 12:7 de este salmo: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ese tiene su cumplimiento en Cristo. Bueno, en ese sentido, este salmo alude algo a la Navidad, ¿verdad? Porque alude a la encarnación de Cristo, entre otras cosas. Alude a su resurrección, que es una de las implicaciones de la Navidad. Entonces,
Permítanme ir un poquito más allá de esto. Ciertamente, como sabemos, el mundo celebra la Navidad, ¿verdad? Estamos en una temporada bonita, hermosa. Aparte que no hace calor. Y en esta temporada navideña, una de las frases más escuchadas que es amor y paz. Entonces yo, estudiando este salmo, meditando en este salmo, bueno, me vino a la mente esta idea, esta reflexión, ¿verdad? Amor y paz. Los deseos de la gente son de amor, de paz, de prosperidad y de salud, entre otros. Y bueno, son bonitos y son válidos. Y hay que hacerlo y seguir haciéndolo. Ahora, partiendo de esto, esta es mi reflexión como vía de aplicación. La pregunta es, ¿cuántas personas están realmente en paz con Dios? ¿Cuántas? Tal vez están en paz unos con otros, pero a veces eso es muy relativo, porque ahorita tenemos guerras. Eso es un tanto relativo. Tal vez, ¿verdad? Pero ¿cuántas en verdad realmente están en paz con Dios? Lo que nos ha estado tocando vivir, ¿verdad? Y como ya comenté, no es algo nuevo, es que las naciones se alejan cada vez más de Dios. El mundo occidental está sucumbiendo a ello. Cada vez aparta más a Dios de sus vidas. Las naciones cada vez se alejan más de Dios. No aceptan la verdad absoluta y la exclusividad de que solo en Cristo hay salvación. Pero no solo eso, sino que Dios es el soberano de su creación, de las naciones, y que van a dar cuenta. No lo aceptan. Entonces, esa exclusividad de Cristo, ¿verdad?, es la que se ataca cada vez con más ferocidad. Y aquí hace poco tuvimos un ejemplo en California, ¿verdad? Un estado demasiado liberal. Pero no nada más las naciones, también las personas, desde el punto de vista individual. Y a veces no nada más las personas incrédulas, sino como creyentes también nos rebelamos contra la autoridad de Dios. O sea, contra su palabra. Y entonces, una vía de aplicación es ver, es reflexionar realmente, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros parados? Las naciones están perdidas y necesitan evangelizarse. No están realmente en paz con Dios. Y entonces pasa la temporada y esta frase de amor y paz, pues se va diluyendo, ¿verdad? Y no quiero decir que es exclusivo de la temporada, ¿verdad? Simplemente es una reflexión que es hoy que hablamos de amor y paz, es cuánta gente realmente está en paz con Dios. Y es posible, ¿verdad?, que olvidemos este ángulo de la Navidad, porque es una implicación de la encarnación de Cristo. Él vino, hizo su ministerio terrenal, fue muerto, crucificado, resucitado, ascendido en posición de autoridad, pero va a venir a juzgar. Y todo lo que implica la Navidad. Como dice Jeremías, ¿verdad? Proclamemos paz cuando no hay paz. Jeremías 13:10. Paz, paz, pero no hay paz. Realmente. Entonces, el Salmo, y eso espero, que nos ha dejado claro que la rebelión es una realidad. Puede ser una rebelión abierta, puede ser una rebelión encubierta en el corazón, pero al final de cuentas es rebelión. Aún dentro de la iglesia evangélica hay rebelión contra la palabra de Dios. Un ala de la iglesia evangélica está sucumbiendo ante la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Y esa es una batalla que hay que dar. Cada historia, cada época de la historia en la iglesia tiene sus batallas. Entonces nosotros tenemos que permanecernos firmes
y no rebelarnos contra lo que la Escritura dice. Entonces hay una rebelión general, ¿verdad? Una rebelión particular y aún dentro de la iglesia puede haber. Guardémonos de ello. Eso es una realidad que este salmo, ¿verdad?, nos muestra. Pero también nos muestra que hay gracia, que hay misericordia, que nos podemos arrepentir y venir y refugiarnos en el Señor de señores. El mundo incrédulo necesita el evangelio. Aún nuestros propios familiares inconversos. Y de ahí hacia afuera. Así que, hermanos, no pasemos por alto esta realidad. Y como embajadores de Cristo debemos proclamar como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios. Bien, oremos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor, que nos confronta, pero también nos anima a que tenemos un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a tu palabra. Ayúdanos a no rebelarnos contra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que haya paz en los corazones de aquellos que nos rodean. Esa paz, Señor, que es como tú solamente la das y no como el mundo la da. Ayúdanos para poder proclamar tus buenas nuevas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.